Egunon, queridos patitos. Ciertamente, 10 negritos. Mm, Hubo problemas hace no mucho por este concepto de níger, británico, inglés, a la hora de la novela de Agatha Christie en la que se basa esta adaptación y otras que se vinieron después. Pero vamos a hablar de esta en blanco y negro, 1945, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, con este misterio. Evidentemente, la sinopsis habla de adaptación de la novela homónima de Agatha Christie. Un misterio importante, porque hay un personaje, tal Owen, Owen, disculpas, Owen, un misterioso personaje que invita a 10 personas a pasar un fin de semana en una isla, pero cuando llegan el anfitrión no está. Ciertamente hace no mucho teníamos otra isla en una película como es A Glass Onion, la segunda de Puñales por la espalda, que está comentada en este canal, por supuesto. Esto de las islas, el misterio, gente que llega y luego la posibilidad de que alguno no salga. En este caso, el anfitrión no está, un tal U.N. Owen. Lo que encuentran es una cinta grabada sobre un asesinato de unos posibles sospechosos. Es un reparto que está bastante bien, con Walter Houston, con Roland Young, que creo que este era el tío Willy en la película Historias de Filadelfia. Y por supuesto, pues Barry Fitzgerald. Barry Fitzgerald seguramente será uno de los más conocidos y también importante en la época de los años 30 y 40 en la cinematografía. Creo que era irlandés, o por lo menos de origen irlandés, y en el guión participa la novelista Agatha Christie, por lo tanto, ciertamente se debe dar una valoración positiva a la trama, en tanto en cuanto la propia autora de la novela original da un cierto caché a la hora de trasladar esta propuesta cinematográfica, que es, como digo, es la primera adaptación de esta novela. Que evidentemente lo importante es la trama. La trama es ese hecho en otros lugares, creo que es en los años 80, no, en los años 70, aquella adaptación en donde van a un desierto, donde está también este que hizo John Hammond en Parque Jurásico y dirigió Gandhi en 1982. Ahora me sale el nombre de este Sir Richard Attenborough, recordado por su hermano David Attenborough, que hacía y hace estos documentales para la BBC de animalitos y de lugares de la naturaleza. Interesante, pero Sir Richard tiene mayor ampulosidad por su presencia, por ejemplo, en aquella película como fue la de la gran evasión. Hay un papel importante y por supuesto pues también tenía un papel, aunque más pequeño, en Un puente lejano, eh, porque era el director. Esa idea de dirigir, actuar, ser Richard Attenborough, pues participa en la versión de And Then There Were Known, 10 negritos, de los años 70, pero en un desierto en Irán. Por lo tanto, la adaptación aquí es un poco más fiel en teoría a la novela, aunque Susana me dijo que había diferencias, aunque la autora es la que conduce esas diferencias, por lo tanto son asumidas por el autor, cosa que a veces se hace a sus espaldas y por lo tanto es una traición. Por lo tanto, aquí en teoría es un elemento consensuado. Llegan allí y hay personas que en teoría no se conocen. No se conocen. Y escuchan en la noche una grabación que les va señalando uno a uno de que sois unos hipócritas porque tenéis guardado un cadáver en el armario. Y lo habéis rechazado, habéis dicho, o no lo habéis convencido a la gente para subsanar ese error simplemente con una confesión.
lo habéis tratado de ocultar, habéis matado directa o indirectamente a alguien, ha sufrido vuestra ira concupisciente, a pesar de que normalmente las leyes están hechas para cumplirse y el criminal tiene el código penal como elemento disuasorio y también de condena. Pero cuando sucede este elemento de que el mal no se ve contenido por las instituciones, puede dar la idea de que alguien se tome la justicia por su mano para tratar de hacer este tipo de acciones de justicia divina con la espada flamígera, ir ahí a cortar cabezas de infieles. Ciertamente, luego esto da posibilidad no solamente de las versiones ortodoxas de 10 negritos, sino también el hecho de que haya películas como Un cadáver a los postres, con esa situación también tan cachonda, con esa otra vertiente del cine policíaco, un cine con misterio, como también tenemos Cluedo, en base al juego de mesa. Y evidentemente es ese hecho de que en esta película hay 10 estatuillas en la mesa donde esa primera noche están para cenar. Una mesa en la que cada vez que en la propia isla, dentro o fuera de la casa, donde están concentrados para ese fin de semana, en donde no va a venir nadie a buscarles, sino hasta una fecha posterior, y luego se darán cuenta de que las comunicaciones con el exterior han sido cortadas. Por tanto, es un elemento aislado, separado del resto de la humanidad, un espacio cerrado para la justicia, para la venganza. Cada vez que va desapareciendo uno de los negritos, tenemos esa destrucción de cada una de las figuras hasta que no quede ninguno. Evidentemente hay múltiples elementos que van configurando cada una de las tramas, y esta es en teoría la parte más interesante e importante, seguramente la que la autora quería transmitir a la hora de contar la novela, como son las circunstancias que llevan a determinadas personas en el momento más oportuno o inoportuno a buscar esas grietas, esas debilidades de la humanidad, de las personas que tienen en ese momento un poder que otros no tienen, para desviar o para corregir o para dar cierto golpe de timón a las vidas de determinadas personas, ya sea en el elemento militar, elemento judicial, investigación, periodismo, muchos elementos que confluyen a cada uno de esas 10 personas. Por supuesto, uno puede evitar pensar en propuestas como 12 hombres sin piedad, que tiene conceptualmente ese elemento de personas de diferente extracción que confluyen a un elemento común que tiene su importancia porque la vida está encima de la mesa para ser diseccionada y abierta en canal. Y ciertamente tenemos de esa película de Henry Fonda y otros actores también muy importantes. Tenemos un vídeo en este canal sobre esa película, por lo tanto no me extenderé más en esa variante de 12 hombres sin piedad, sino en 10 negritos, esta película de 1945, que algunos seguramente tacharán de que, como es en blanco y negro, pues ciertamente merece el desafío de la historia, porque, bueno, es muy poco agradecido ver una película en blanco y negro cuando podemos ver películas en color, y ver películas que el desarrollo es lento, pausado, con los esquemas narrativos de otras épocas, pues puede costar a ciertas personas el hecho de aproximarse a ellas, sobre todo cuando acción, lo que se dice acción, hay poca. Hay poca acción, en tanto cuanto lo importante es la presentación de los personajes.
Y aquí evidentemente se trata de hacer con unos escenarios minimalistas con la doble vertiente. Primera, que estamos hablando del Reino Unido en 1945. Acababa de cerrarse la etapa de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto era muy difícil hacer una película con un exceso de medios. Es que tampoco amerita, porque esta teatralidad en medios y en actuación le favorece. Le favorece porque es como una obra de teatro llevada al cine. Quizá en posteriores adaptaciones se despegue un poco esta teatralidad para favorecer un poco más el elemento cinematográfico. Y ciertamente ahora se me ha olvidado el elemento de autopromoción, porque voy a recordar la película El abuelo, que en algunos tramos parece una teatralización en el cine, lo cual ciertamente es relevante porque en aquel libreto venía de el teatro. Sí, ciertamente tenemos un vídeo sobre El abuelo de José Luis García en 1998. Esta película, como digo, es una versión un poco teatral, con los escenarios que se notan un poco cartopiedra, un poco artificiales, pero en buena medida es más importante a veces contar un trasfondo que el medio en el que lo transmites. Tener una idea, tener un guión, tener una apuesta narrativa para transmitir el hecho de lo que esas 10 personas, cada una en su rubro, en su negociado, en su elemento, ha podido hacer o no hacer con el poder que la sociedad le ha conferido. Y que en un momento dado pensaron que todo el mundo tiene un armario y un cadáver dentro. Y a veces uno pasa por esta vida sin ser juzgado por esas cosas, porque uno se ha dedicado a juzgar a los demás y a veces, como dice la Biblia, no juzguéis si no queréis ser juzgados. Y a veces a todo cerdo le llega su San Martín. Y en esta película se trata de poner en el frontispicio el asunto de la venganza cuando otro alcanza cierto nivel de poder por encima del que tú crees poder tener para poder llevar esos elementos a término. Y por tanto, esta propuesta de una película basada en esa novela de Agatha Christie pone paso por paso no solamente el trasfondo, sino diversas formas de actuar frente a esta situación de ausencia de elementos societarios, porque aquí no se puede apelar a las Fuerzas Armadas, no se puede apelar a las fuerzas de orden, a la policía, no se puede apelar a tribunales de justicia, no se puede apelar a nada. Es una vuelta a cierto primitivismo atávico y a un enfrentamiento personal un poco evanescente en el asunto de la gaseosidad y del elemento desconocido de ese UN Owen, que en algunos momentos se traducirá como desconocido, un Owen, no sé cómo es exactamente esa conexión de UN Owen a desconocido, quizá mi falta de profundidad en la lengua de Shakespeare, pero creo que la domino lo suficiente como para hacerme entender. Por lo tanto, ese elemento misterioso, ese elemento de miedo, ese elemento de que ves desaparecer uno tras otro a tus compañeros y no sabes bien por qué y no sabes bien qué hacer y cómo actuar. Esa fórmula para los personajes de tratar de imprimirles ese brillo en los ojos, ese nerviosismo, ese elemento de jugar, como en el teatro, como en el cine mudo, de jugar con los actores para tratar de expresar, no solamente con palabras, sino también con hechos, con gestos, con miradas, le da a esta película un plus que luego, en cierta medida, se ha ido perdiendo a favor de otros elementos más plásticos, más de trabajo en escenarios en exteriores, no en sets de rodaje, y por lo tanto la cinematografía, incluyendo las propias versiones, se puede
comparar dentro de las propias versiones la evolución de la narrativa y de cómo se transmite esta historia, porque la historia de base es la misma, se puede ir a la novela, pues ciertamente esta propuesta incorpora estos elementos, esos años 20, 30, 40, en donde los personajes, en base a la propia trama, deben de tratar de sobrevivir, evidentemente, en un mundo microcosmos en donde la evolución de los acontecimientos les lleva a que la mortandad está muy elevada y evidentemente nadie les va a salvar. No hay ningún argumento externo, no hay ningún MacGuffin, no hay ningún Deus ex machina que venga aquí a proponer una salvación para nadie. Luego, evidentemente, se sabrá que esto es spoiler como una casa. Evidentemente, se sabrá dos cosas. Una primera, que uno de los personajes no es lo que se dice que es, porque ha cogido la maleta de alguien que no era. Y por lo tanto, es un elemento sobrevenido que no estaba previsto por el señor Owen. En la propia película se dice que posiblemente el señor Owen sea uno de los presentes por la forma de actuar. Pero el señor Owen no es sino un alias de uno de los participantes. Y que el señor Owen no piensa salir vivo. Que su venganza es real porque es un enfermo terminal. Y por tanto, piensa que antes de fallecer, y lo hace en pantalla, dos veces, antes de fallecer, debe de eliminar, purgar sus propios pecados a través de equilibrar haciendo venganza en vez de justicia y quitando los pecados de otros haciendo que paguen por aquello que no han pagado. El ángel vengador con la espada famígera. Y por tanto, ciertamente ahí tenemos algún girito de guión que seguramente, como todos los que vayan a ver este vídeo, ya habrán visto, si no otras versiones, o habrán leído el libro, pues ciertamente no cuesta demasiado el señalarlo, de que ciertamente esos giritos de guión están bien ricos, a pesar de que uno los conozca porque ha visto otras versiones, pero están tratados de manera diferente, no solamente por la circunstancia de los escenarios, el hecho de la diferente disposición de las personas, pero como se ve, pues está bien a la hora del enfoque y ciertamente pues es de manera agradecida el poder ver la visión de conjunto con todos los elementos y cómo lo transmite, sobre todo en este caso con el padrinazgo de la propia autora, que evidentemente es parte del guión y por tanto ciertamente uno puede ver luego las diferencias del tratamiento de los elementos para poder hacerse una idea, sobre todo también cuando no solamente ha habido esta adaptación, sino también adaptaciones un poco más libres. Tenemos también un vídeo sobre Identidad, aquella película con John Cusack del 2003, en parte también reproduce el esquema de 10 negritos. Una película que a mí me resultó bien interesante y bien instructiva. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Si la gente no ha leído el libro, que lo lea. Si la gente no ha visto más interpretaciones que esta de 1945, que vean las otras. Se pueden ver a través de San Google cuáles han sido. Las canónicas y no canónicas, por así decirlo. Y si por un casual llegas aquí y has visto otros elementos, pero no has visto este, pues dale una oportunidad, porque las películas de 1945 también son importantes y tienen su derecho a existir y a ser consultadas.
Ser o no ser, una película de 1942, Ernst Lubitsch. Decíamos Historias de Filadelfia, una película también muy chispeante. Hay muchas películas de estos años 30 y 40, no vamos a decir más, que merecen una oportunidad. El cine ha sido hecho por gente con pasión, con amor a contar historias, que a veces en las artes han sido plasmadas primero en la literatura y luego han sido llevadas al cine, y otras veces han sido llevadas primero al cine y luego han constituido una adaptación literaria. Pero la retroalimentación, luego por ejemplo con el cómic, también tiene sus riquezas, y al fin y al cabo esto es para la gente, para que la gente se acerque a estos productos y los asuma bajo su propio prisma y su propia interpretación de la propuesta narrativa. Y por lo tanto, sin más que decir, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.